volveré por momentos a lo que es las presentaciones para cosas bien puntuales, estos esquemas. Pero en su gran mayoría vamos a trabajar así porque creo que se entiende bien. Okay. En la primera parte de este, en la primera parte de este es el repaso de lo que hemos conversado de formación del corazón primitivo. En el periodo de 3 semanas, la zona rosadita, el área cardíaca. Lo amarillo, la membrana bucofaríngea. Un corte sagital. Ok, entonces que vamos a correr. Ahí está el guagua. El área cardíaca, esto es técnico. Lo amarillo, la membrana bucofaríngea, y le va a partir por la mitad. Porque mientras está dándose todo este proceso de crear el corazón primitivo tubular, tiene que moverse de ese lugar a la futura región torácica. Entonces, en ese corte sagital es lo que empezamos a ver. Nombres por ahí. El tejido nervioso en desarrollo, la parte más cefálica, la membrana bucofaríngea aquí, ya la conversamos en algún momento, el corazón primitivo en desarrollo, la futura cavidad pericárdica, que como ven no está adentro del corazón, y este otro tejido rosadito de acá. Se me solía dejar de escribir en los videos, entonces, membrana bucofaríngea, 1. El corazón, que estamos estudiando ahorita. La futura cavidad pericárdica. Futura cavidad pericárdica. Y este tejido más cefálico, rosadito, el bendito tabique transverso o septum transverso. El primer grupo del seminario, de hecho, va a empezar por aquí. Es un resumen breve de lo que esperaremos escuchar ese día. De que producto del plegamiento cefálico, todo esto que está aquí, como ya le vamos a ver, debe llegar a su posición. Que a veces no migra, que a veces no pasa esto. Ya nos contarán ellos por qué el corazón queda en lugares fuera de sitio. Ahí entraba lo de cardíaca. Ok. Mientras el corazón iba creciendo y se está doblando, que ya conversaremos, viaja. Y ahora que ya viajó, volvemos lo que escribí. Las estructuras tienen una posición anatómica más coherente, ¿no? Extremo cefálico, cabecita. Futura entrada de la boca, cerrada. Membrana bucofaríngea que tapa esa cavidad que es el estomodeo. Corazón primitivo que ya se ha doblado. Ya algo de eso le conté en la última clase y vamos a ir también por eso poco a poco. Y está ingresando a la cavidad pericárdica. Se va entrando al lugar que tiene que estar. Y el bendito tabique transverso está por debajo. A ver, cuando lean o hayan leído tabique transverso, tal vez encontraron en alguno de los dos libros, también llamado diafragma primitivo. En alguno de los dos aparece esa denominación. Este tabique transverso, sí, no es todo el diafragma, no será todo el diafragma, es una parte importante de él. En segundo lo estudiaremos en cierto capítulo en particular. Pero como es lógico, si esto va a ser parte del diafragma, el diafragma, ¿dónde lo tengo yo hablando de la anatomía? En el tórax y abdomen. Futuro tórax, futuro abdomen. Así que ya estamos en una posición que debería estar. El próximo semestre veremos que esa posición del diafragma es media rara. No vamos a entrar en mayores detalles, solo con ver que aquí ya llego a donde es más coherente que esté, que es debajo del corazón, perdón. Vale, pega la primera parte. Okay. Se va este detallito. Tenemos que ir convirtiéndole poco a poco a ese tejido en un corazón de adeveras. La otra cosa que conversábamos, ¿no? Que se forman dos tubos, derecha e izquierda. Tubos que están ubicándose en cada borde del plegamiento lateral. Tubitos conocidos como tubos endocárdicos y que son en esencia el corazón primitivo. Aquí, otra vez, plegamientos. Plegamiento lateral. ¿Qué debe ocurrir con estos dos pliegues? Unirse, fusionarse. ¿Será que los tubos endocárdicos se unen y se fusionan? Sí. Ayudado por esta fusión,
de los pliegues laterales. Entonces dejémosles fusionarse, ¿no? Hagamos que se encuentren. Va por ahí. Hagas quedar mal también. Y se juntaron. Ok. Le voy a parar ahí. Que fue más o menos hasta donde llegamos. Ya se juntaron, ya se unieron. Y tengo el corazón primitivo. En la cavidad torácica. Está dentro. Y con una pared, una histología bastante particular, como recordarán. El tejido rojo, la capa más interna del corazón, o sea, endocardio. El tejido punteado. Ese era el detalle curioso de este corazón en esa época. No sabemos por qué, para qué, o qué función finalmente termina de cumplir, pero la mayor parte de la pared del corazón en esta época embrionaria es esa queratina cardíaca, al menos las primeras semanas, hasta que se vaya dando un fenómeno, la ventriculización, que es en donde empiezan a crecer más células musculares, como ya vamos a chequear. Entonces, la jalea, gelatina cardíaca, el endocardio, adentro células sanguíneas, lo que se ve ahí, una delgada y fina capa de células musculares, que está más delgado de lo que le presenté ese día, y la parte más periférica, el epicardio que ustedes me dijeron. Listo. Todo esto, mesodermo esplánico. Todo eso es mesodermo esplánico. Otro detalle curioso del corazón que les conté, que tampoco sabemos por qué ocurre o sucede, pero que tiene un meso, una membrana que lo sujeta y que desaparece rápido. No estudiamos eso en anatomía, no lo hay, anatómicamente hablando. Solo tenemos el corazón que está en la cavidad, vasos de arriba y punto. Ahí hay un meso. Desaparece rápidamente, miocardio, todo lo demás. Bien, si ven jalea o gelatina cardíaca. Y ahora sí, viendo el COVID. Antes de contarles esto. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Funcionado. Listo. Para que haya este doblez, que es lo que ustedes encuentran, no sé si alguien tenga muy por ahí, para indicarles algo. Ya, ok. ¿Dónde más o menos está esto que estamos conversando? Ella ya está en división de las aurículas, no ha llegado tan lejos. Pero más por el dibujo creo que fue. Ya, desarrollo posterior del corazón. Ah, es en la página 292, esta es la 11 si no estoy equivocado. Ah, esta es la... Bueno, ahorita tenemos, si no me equivoco, la edición 11. Esta ha sido la 8. Entonces la página no les va a coincidir. Diría que hay un 15% tal vez de cosas diferentes con la 15 a 20% con la edición 11. En esta edición ella la encuentra en un subtítulo que se llama Odisea Desarrollo Posterior del Corazón, lo que vamos a conversar hoy día. Y si no me equivoco en la 11 también está con el mismo título. Este es de la 11, un ratito. Entonces, desarrollo de arterias. Cuando le vean el capítulo van a ver que no estamos siguiendo en el orden que está este capítulo, sino lo más coherente. Formemos el corazón, que aparezcan los vasos, maduramos venas, arterias y así. Ese orden vamos a seguir. Entonces, campo cardiogénico, ya. Aquí lo tienen en la 11, en la página 268, igual, el mismo título. Desarrollo tardío del corazón. Formación del asa bulboventricular. Dice, un asa dextrógira con forma de U. Es lo que vamos a conversar ahorita y usted va a ver en el video. Estamos en esa parte. Para que esto ocurra, recuerde la clase anterior, le dije, hay un primer factor clave para que el corazón termine apuntando a la izquierda. ¿Cuál era? Las vías de señal. Ok. Como vimos en tercera semana, aquí se estarán activando esas vías de señal que permitirán que el corazón termine apuntando a la izquierda. Dato que encuentran en uno. En el desarrollo cardíaco se encuentran o se describen un montón de genes. Si no me equivoco, este libro habla de 500. Otro libro habla de 200 genes. No pongan una cara de tanto sufrimiento. No vamos a aprender los 500. Será unos 10, 12, señor Vargas, creo. Por ahí. No es más. Ejemplo, el NKX 2.5, que es clave para formar el área cardíaca, como ya lo pasaremos también. Ejemplos, los que vimos en las vías de señal de tercera semana para que el corazón se doble. 20X, lefty, nodal,
son vías de señal que intervienen en el desarrollo cardíaco. La serotonina, más que vía de señal, es un neurotransmisor. Entonces, no entra exactamente en esa categorización, ¿ok? Y así iremos viendo uno que otro posteriormente, ¿ok? Entonces, primero, activarse vías de señal. Eso le hace al corazón empezarse a plegar. En donde el plegamiento se va dando porque los ventrículos adquieren más pared muscular. Eso es ventriculización. Que el ventrículo primitivo vaya dejando atrás esa jalea gelatina cardíaca y vaya adquiriendo cada vez más células musculares. Ya veremos en cierta parte del video cómo es el mecanismo exacto. Solo les digo que es una comunicación por vías de señal entre el endocardio y el miocardio primitivo que ya tenemos. Entre ellos se van a comunicar. Ya veremos en cierta parte del video cómo van apareciendo más músculo y más músculo. ¿Okay? Con este proceso de ventriculización, al menos inicial, creando músculo, verán lo que le va a pasar a este corazón. En la vista anteroposterior, en mi opinión, no es que se vea tan bonito, pero más luego vamos a tener una vista lateral donde se va a ver mejor, ¿verdad? Okay. Entonces, empieza a crecer. Recuerden que estábamos aurículas, ventrículos y los demás vasos para acá y vasos para acá. Y ahí se le empieza a ver que crece, una parte de este corazón está creciendo más. Lo que sería estos ventrículos primitivos o ventrículo único que es en ese momento. Y ahí se le ve doblarse. Pues parece una S, dice por aquí. Sí, o sea, se dobla medio raro. Ok. Insisto, la vista anteroposterior algo ayuda. Por eso los mismos autores, vean, nos van a mandar otra vista. La anteroposterior allá. Y aquí va a salirnos la vista lateral. Entonces, ¿qué empieza usted a notar aquí? Región de la aurícula primitiva, región del ventrículo primitivo, y recordemos lo que vimos en tercera semana. El ventrículo primitivo salía un único vaso, que aquí en el libro le empiezan a leer como región de salida. Acá abajo, a la aurícula primitiva, recuerden que llegaba o se unía a una estructura llamada seno venoso. Y a él llegaban un montón de vasos venosos que íbamos a ir repasando. ¿Qué empezamos a ver aquí? El segmento ventricular futuro cada vez es más grande, más prominente, más prominente, más prominente. Y eso le va mandando para abajo, para abajo, para abajo. Váyale viendo. Voy a sentar un ratito para irle controlando desde acá. Entonces verán, acuérdense que es aurícula, ventrículo. Si le paro aquí, esta parte de aquí arriba, donde estoy moviéndole con el punterito, ventrículo primitivo. Abajo, aurícula primitiva, seno venoso. ¿Qué empezamos a notar en este doblez? Insisto, se crean más células musculares, sobre todo a nivel ventricular, y esto empieza más grande, más pesado, va para abajo. Ok. Sigues creciendo. La vista lateral, en la lateral se le ve más chévere. Al final, ¿qué termina ocurriendo? Ok, con ese mayor crecimiento del ventrículo, se dobló y tenemos los ventrículos más grandes, más prominentes, más hacia adelante, más hacia abajo, y como ven, poquito a poquito cada vez apuntando hacia la izquierda. ¿Okay? A la aurícula, ¿qué le pasó? Porque al inicio solo hay una. La aurícula sí crea células musculares, pero no tantas como los ventrículos, y poco a poco, como el ventrículo empieza a irse hacia adelante y hacia abajo, la aurícula parece quedarse cada vez más hacia arriba y obviamente queda hacia atrás. Y poquito a poquito se desplaza un poquito más hacia la derecha, hasta adquirir la posición natural del corazón. ¿Ok? Entonces, echémosle un poquito para que se vea. Clave, insisto una vez más, el crecimiento de la pared ventricular. Ahí está la clave de esta cosa. Ok, por eso el ventrículo primitivo, derecho e izquierdo, pero el ventrículo primitivo al fin. Cada vez es más grande, más pared, más células musculares. Por lo tanto, hacia abajo, hacia adelante, sí, está doblado. Como ustedes saben. Por eso lo de aso bucle. Tengo las aurículas acá,
tengo el ventrículo adelante, está doblado así. ¿Qué es lo que están notando allí? La compañera está haciendo ciertos gestos, sí, eso prácticamente es lo que estamos viendo, ¿no? Aurícula aquí, se dobla para acá y tengo ventrículo así. Ahí le tengo ya. Ella está haciendo eso como pala, pero ok. Con que le cachen cómo se ha doblado, listo. Vale. Ya con eso tiene más lógica de anatomía, ¿no? Aurícula para acá, los grandes vasos venosos vendrán por aquí, ventrículos por acá, los grandes vasos arteriales. Y una vez más, nótese que es un solo vaso. Uno, pero ustedes me dijeron que los ventrículos salen dos. Ya veremos cómo pasa esa movida. Okay. Dicho esto, déjenme adelantarme hasta la parte en la que veremos cómo crecen células musculares cardíacas. A ver, ¿a dónde va? No me acordaba que esto estaba aquí, pero por si acaso, cuando vimos esto al inicio, se habló de que hay dos campos cardiogénicos. El primario, la primera hora de migración. Secundario, segunda hora de migración. Ambas nuestro dedo es práctico. Y lo que le dije es, la diferencia entre los dos termina siendo que partes del corazón nacen de la una y nacen de la otra. Es lo que ven en este dibujito. Ok. De la primera parte, la que está en rojo, la primera ola de migración, casi todo el ventrículo izquierdo, una parte del derecho, las dos aurículas, primera migración. Segunda migración, lo que me falta del ventrículo derecho y el vaso de salida original, a las arterias en su raíz original. Okay. Déjenme ver dónde está la parte de esto. Vamos a ver relojito. Aquí está. Le pago. 5 segundos para que le vean de dónde saqué. Un corte o una vista sagital, ¿no? Llámalo bien, aquí se ve el doblez. Ahí le ven clarito el doblez, como está, que la compañera estaba haciendo como varita. ¿Okay? Tengo la aurícula por acá, el ventrículo que se vino para acá y el tracto de salida o vasos de salida por acá. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer el autor ahora? Nos va a hacer un zoom de una parte del corazón para ver cómo van a interactuar el endocardio con el miocardio primitivo para ir quitando esta jaleo gelatina cardíaca que está ahí. ¿Okay? Van a ver que le hace un zoom de la pared cardíaca. Y espero pararle justo en el momento preciso. Ya. Como ven, de ese recuadro, le va a empezar a hacer este zoom para que nos demos cuenta qué tejido es qué cosa. No le logro parar en donde debería ser para ver justo el momento que le hace el zoom. Ese recuadro es el que nos va a amplificar con un tejido más profundo que es el endocardio y un tejido más superficial que es el miocardio. Ok. Le coge, manda moléculas de señal, que son los que ven. Dejémosla ahí. Apenas se ve, no sé hasta atrás que tanto logren ver, pero ahí hay un nombre ahí arriba. Quería que se vea más claro, pero no le logro parar ahí. Okay. Entonces, ubiquémonos dónde estamos. Un corte de la pared del corazón primitivo. Esta sería la parte más interna. Por eso tenemos el nombre endocardio. Me voy hacia acá y tengo esta capa todavía fina y delgada de células musculares. El miocardio. Y en medio de las dos, tremenda jaleo gelatina cardíaca que está ocupando el espacio. ¿Qué lograron ver? ¿Quién está mandando las vías de señal? El miocardio. El miocardio está enviando vías de señal que se unen, se anclan a receptores en el endocardio. ¿Ok? Es lo que van a empezar a ver. Cuando se unan esas moléculas de señal a los receptores, vean lo que ocurre. Viajan las burbujitas como que fuera una gaseosa y salen unas como estrellitas. ¿Qué creen que son esas estrellitas? Células musculares. Entonces, cerrando el círculo. Pensé que le había parado. Pensé que le había parado. Cerrando el círculo. El miocardio es quien libera vías de señal que permiten que el endocardio empiece a crear tejido mesenquimático que al final me forma el miocardio definitivo. Sigue siendo mesodermo esplácnico,
pero el proceso como va careciendo más células musculares es el particular y el curioso. ¿Okay? El miocardio libera estas vías de señal, las recibe el endocardio, responde. Conforme usted vaya viendo, por ejemplo, aquí hay vías como unas, en el libro de Muller escribe, es mano en inglés. Y que la una tiene que ver más con las cámaras derechas y la otra tiene que ver más con la cámara izquierda, pero en esencia son las vías de señal Hand, que es lo que usted va a encontrar descrito con H, por si acaso. Eso va a ayudar un poco, por eso. ¿Es lo que usted va a decir? ¿Desde que iba a decir algo? No. Ok. Díganme. Bueno, el ventrículo no es base. El ventrículo, el momento que acabamos de ver, se dobló, termina siendo más ventral, más caudal y empieza a irse poquito a poquito hacia la izquierda. Porque base, ¿a qué se refiere con base? Está hacia abajo. El que esté hacia abajo, sí. Esté más caudal, sí. Más pegadito al diafragma. Entonces que la aurícula suba. Y eso empieza a ocasionar esta ilusión de que la aurícula, entre comillas, como que subiese. Algo. El que más crece, el que está sufriendo esto es el ventrículo. Y como una cosa más para cerrar lo que es ventriculización. Como ya veremos, ya vamos a entrar en cámaras cardíacas. Una parte de ese tracto de salida se mete en uno de los ventrículos, como ya vamos a ver. Eso termina por remodelar una de las dos cámaras. ¿Okay? Dicho esto, ahora sí toca entrar en la parte interna del corazón. ¿Okay? En esta época tenemos un corazón único, con una sola cámara prácticamente. Una aurícula primitiva, ventrículo primitivo y así. Sin nada que interfiera en el flujo de sangre en estas épocas tan tempranas. ¿Cuán temprano estamos hablando? 4 semanas en ese. Entre las semanas 5 a 7, unos dicen 5 a 8. Dentro del proceso de convertir al corazón, anatómicamente hablando, en un corazón definitivo, está la separación de las diferentes áreas del corazón. Y si bien ocurren casi que a la par, hay una separación en particular que marca el eje para las demás separaciones. ¿Cuál es esa separación? La separación entre aurículas y ventrículos. O como vieron por ahí, una separación aurículo-ventricular. Así que en ese proceso me toca contarle cómo van a aparecer unas tales mitral y tricúspide, que finalmente son las dos estructuras que me separan aurículas de ventrículos. Ya. Vamos viendo cómo es este proceso en particular. Ya pasamos lo del corazoncito, ya se creó esa cosa, y por aquí no me acuerdo qué decía separación. Ya, por aquí más o menos es. Déjenme parar de un punto preciso. Separación de la parte auricular-ventricular. Listo. Corte sagital, coronal, transversal. Sagital, estoy partiendo el corazón por la mitad. Ubiquémonos. Aurícula primitiva, digo aurícula, una sola todavía. Ventrículo primitivo, ¿ok? Gran vaso de salida. Sabemos dónde estoy. La región aurículo-ventricular futura, entonces, se entiende que será todo esto de aquí. ¿Correcto? Ahí. Como están viendo en esa animación, de repente aparecen unas estructuras de un color medio lila. Son células que están llegando a esta región. Futura separación o unión aurículo-ventricular. Van a empezar a proliferar y en un momento dado harán que el endocardio de aquí se una con el endocardio de acá. Esto se va a unir. ¿Ok? Van a ver eso en el video. Dije células, todavía no he dicho de dónde, de quiénes son. Solo sabemos que hay unas células que están llegando. No he dicho más. Veamos el papel de estas células que acaban de llegar. Proliferan. Ok. Y en la parte de abajo ustedes ven un recuadro. Aquí si no puedo hacerle el zoom que quisiera, no me dejen los videos. Porque si vemos eso, tenemos un problema. Si nos quedamos con esa idea, se separó totalmente y no hay ninguna conexión entre aurículas y ventrículos. Entonces uno diría, híjole, pero entonces ¿cómo es que la mitral y la tricúspide asoman? Viendo este esquema acá abajo, usted ve mejor lo que está ocurriendo. El corte, este corte, está aquí. Estamos ahí. Pero como usted se fija,
sí se quedan unos espacios a la derecha y a la izquierda, y estas células rodean esos espacios. ¿Correcto? Así que estos dos espacios son los orificios de la conexión auriculoventricular derecha-izquierda. Los sitios donde estarán en el futuro mitral y tricúspide. Ahora sí vamos poniendo ciertos nombres. Acá con buen instinto. Esas han de ser células de la cresta neural. ¿Qué dice usted, señorita Ayala? Tenga fe, dele, crea en sí misma. Sí, sí son. Por eso recordarán que al inicio le dije, esodermo esplánico, y por ahí cresta neural que será vital en los procesos de separación. Y aquí estamos teniendo un poco ese proceso de separación. Entonces, estas células ayudan a que prolifere el mesénquima de esta región, aumenta este tejido. ¿Okay? Los endocardios se fusionan a este nivel, dejándome los espacios a la derecha y a la izquierda. En los libros van a encontrar a estas elevaciones, esto y esto, con unos nombres bastante particulares. Cojinetes o almohadillas endocárdicas. Estas cositas que han crecido, esto de aquí, que serían, que serían prácticamente esto de aquí, unido con esto de acá, le encuentran en los libros con los nombres de cojinetes o almohadillas endocárdicas. ¿Ok? Y el libro que estamos siguiendo, en este caso para cardio, que es Moore, solo les va a hablar de una almohadilla o cojinete anterior o ventral y un cojinete o almohadilla posterior o dorsal. No más. Sin embargo, si usted, solo por ojear, si le echan como Arteaga o algún otro libro, les explica algo que lo de almohadilla anterior y posterior no te explica. ¿Qué no explica este concepto? Bueno, Doggy, ¿qué pasa acá? ¿Y qué pasa en el extremo? O sea, ¿qué son esas cosas? Otros autores sugieren que hay unas almohadillas laterales. Entonces, anterior o posterior, derecha, izquierda, almohadillas o cojinetes laterales. Pero como estamos siguiendo a Moore, no nos vamos a complicar la vida. Le vamos a dejar con almohadilla ventral y dorsal. Sepa usted por ahí. Hay algunos que dicen, que tiene cierta lógica, que también hay una almohadilla en el un lado y en el otro. Para juntas formar todo un anillo de tejido mesenquimático. En el un lado y en el otro lado. Y ese anillo de tejido mesenquimático, adivinen, es la base para formar, ¿qué creen? Las valvas, no las coronoides. Estamos en la aurícula ventricular nomás. Ya. Son la base que permitirá formar las valvas de la mitral y la tricúspide. De aquí, de este tejido, se dice que saldrán esas valvas después. ¿Ok? Del tejido de estos cojinetes o almohadillas. Y como se dan cuenta, le voy a borrar todito, ese tejido rodea prácticamente que por completo la unión auriculoventricular. Y por eso es un tejido más fibroso. Lo que busca es aislar la aurícula del tejido muscular ventricular. Por lo que ustedes me recordaron y aprenden en fisio. Solo me va a dejar chance de que por aquí pase el estímulo eléctrico. Este tejido, al desarrollarse, no debería dejar chance ni que por acá, ni que por acá, ni que por aquí haya otra conducción eléctrica. Porque usted sabe lo que puede ocurrir. El corazón late a descompás y tendríamos una arritmia en definitiva. Así que lo que está pasando ahorita con los cojinetes o almohadillas es la base para ese tejido fibroso que termina separando aurículas de ventrículos. Y hablando del desarrollo, sirve de base para formar las valvas de la mitral y de la tricúspide. Pero ustedes me dijeron, Doc, estas válvulas tienen cuerdas tendinosas, tienen unos músculos papilares. Ok, me adelanto un chance. Aún no vemos separación de ventrículos, pero veamos esto de una vez para completar las válvulas. Ok, hagamos esa parte en particular. Ya, ok. Dejen quitar esas miniaturas que no sé por qué salieron, pero bueno, ok. Así se verían entonces teóricamente las almohadillas o cojinetes endocárdicos fusionados. Sería como esta gelatina de ahí. Anterior, posterior, unido. Espacio en el un lado, espacio en el otro lado. Parte de ese tejido, como acabaron de ver, también estaría por aquí y estaría por acá.
lo que otros autores llaman almohadillas laterales. Okay, pero en uno van a encontrar almohadillas laterales. ¿Qué es lo que tengo abajo? El ventrículo en desarrollo. En el proceso de formación de los ventrículos va a pasar lo siguiente. De la pared de los ventrículos se van a diferenciar estos músculos en particular. Y del extremo más distal, por llamarlo así, de estos músculos de la pared ventricular, terminan apareciendo estas cositas de acá. Músculos. Estas son las cuerdas y aquí están los músculos. Así que es una transformación de la pared de los ventrículos la que termina dándome ya la arquitectura de la válvula. Las valvas nacieron del tejido de estos cojinentes o almohadillas que está por aquí, las valvas. Pero las cuerdas tendinosas y los músculos son de la pared ventricular, como acaban de ver. Y ahí ya se armó. Cuente, ¿dónde se perdió? No sé. En lo de las cuerdas tendinosas. Ya. Pongámosle con otros colores. Dejemos el tejido de los cojinetes o almohadillas en este verdecito. Estaría hasta aquí y estaría por acá. ¿Ok? Ese es el tejido que acabamos de conversar. Pared muscular de los ventrículos, todo esto. Los músculos papilares y sus cuerdas tendinosas no son más que una transformación de la pared del mismo ventrículo. Nada más. Y este tejido del propio ventrículo lo único que hace es unirse al tejido que estaba arriba, de donde están saliendo las valvas de la mitral y tricuspidia. O sea, la pared ventricular me ayuda con cuerdas tendinosas y con los músculos papilares. El tejido que llegó, como usted dijo, de cresta neural, de estas almohadillas, forma la valva. Aquí tengo una duda. ¿Qué entienden por valva? Es un componente de la válvula. Las hojas de la válvula, ¿cierto? Sí. Estoy tratando de ver que le coincida. O sea, 1, 2, 3, si fuera la tricúspide, a esta cosa, en mis tiempos nos enseñaban con el nombre de valva. No sé ahora cómo se lo está diciendo. Ella dice sí, pero me queda la duda. Cualquiera de los dos, ¿qué? El tema es que la válvula completa es esto. La valva es el componente, la hojita que permite que esta estructura se abra o se cierra según su funcionamiento. Ella empieza a hacer así, pues se fractura la muñeca, pero no. Que se abra o se cierra según cómo está funcionando. ¿Okay? Entonces, las hojitas de la válvula mitral o tricuspidia nacen del tejido del turquesa, que es el que fue llegando para los cojinetes o almohadillas. Las cuerdas tendinosas y músculos papilares no son más que una transformación de la misma pared muscular de los ventrículos. Estos tienen que unirse. Y al unirse tengo una estructura bien armada para esto en el futuro. ¿Okay? Que permitirá que vaya en un sentido hacia abajo. Esa es la separación aurículo-ventricular. Me quedan pocos minutos, no sé hasta dónde llegue. Hasta dónde llegue. ¿Por qué esto primerito? Si no tengo los cojinetes o almohadillas, el proceso que sigue no se va a dar de manera satisfactoria. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Aurícula, una sola cavidad. Ventrículo, malo bien, una sola cavidad. Necesito dividirle. La separación auricular y la separación ventricular ocurren al mismo tiempo, pero por temas de explicación solemos ver primero acá y después abajo, aunque en el video vean las dos cosas a la par. ¿Ok? Vamos a meternos acá arriba. ¿Qué necesito que me cuente? Anatómicamente, ¿cómo se caracteriza el tabique que debe estar aquí? ¿Qué me pueden contar de este tabique interauricular? Es un tabique medio curioso. ¿Por qué tanto recelo? A estas alturas del partido todavía. Ya en 2 semanas ya se van. Son 2 semanas del examen. Ah, bueno.
Ella dice hay un foramen. No debería haber un foramen, pero sí un recuerdo de que hubo alguna vez un foramen. ¿La qué? Eso es otra movida, ¿no? Hay una fosa, una como cavidad, que tiene el apellido de oval, vale, va uno. ¿Eso está a la derecha o a la izquierda? A ver, ubiquémonos en lados, ¿no? Este lado sería cámara derecha o cámara derecha. Este, F ahí. Izquierda. Listo. Según usted, compañera, entonces, ese huequito, ¿dónde lo dibujo? ¿Allá o acá? Aquí un huequito. Bueno, un hundidito. Ya. ¿Qué más le puede encontrar de ese tabique? Es un tabique ya con una depresión ya. ¿Dice qué? Se para así, Simón. ¿Algo más? No, el muscular y membranoso es el de abajo. Sí, va a ser más delgadito. ¿Ok? ¿Algo más? Vale. Logramos encontrar al menos el dato que más le caracteriza a este. Soy feliz. Que hay un huequito, no huequito, una depresión por ahí. Veremos si coincide en el lado que ustedes me dijeron. Ok. Llegar a tener ese tabique interauricular requiere un proceso medio largo y complicado, ¿verdad? Son dos estructuras las que van a formar ese tabique. No una sola, dos. Déjenme llegar allá entonces. Ya, aquí. Insisto, vamos a concentrarnos arriba. Déjele por lado a la parte de abajo. Concéntrese en lo de aquí arriba. Reconozca cosas. Este de aquí, los cojinetes o almohadillas que sirven como eje para la separación de aurículas y ventrículos. Por eso se piensa que es el primer proceso que debe darse. Sin ese, lo otro no se podría completar. Ok. Esto como centro. Arriba las aurículas. Ok. Abajo los ventrículos. Empezamos a ver de la parte más alta de las aurículas, usar el término tabique de una vez. En la vista coronal, anteroposterior, le veo como rectito, ¿correcto? Entonces, uno pensaría que es como una columna que va bajando. Error. El momento que le vemos de lado, esto de aquí es esto de acá. ¿Qué forma describirían, cómo describirían eso de allá? Como media luna, buena. ¿Con qué? Como una C. No es rectito como estábamos viendo en un principio, no, o sea, realmente que baje como una pared o una columna, no resultó ser. Es un tabique en media luna, en semiluna, que está creciendo de la pared de la aurícula primitiva, está creciendo, y esta es la otra cosa. Esto es dorsal y esto es ventral. ¿Cómo lo sé? Casi siempre los ventrículos están más adelante. Ok, ventral, dorsal. Y ahí empata con la descripción que leen en el libro. El tabique interauricular que inicia todo, crece desde la parte alta, de la parte craneal y posterior. Está creciendo desde atrás y desde arriba. Dorsal y cranealmente. Desde ahí está creciendo. Y se dirige hacia los cojinetes o almohadillas. Entonces empieza a tener esta dirección de crecimiento, como vamos a ver en el video. Lo que va a tratar de hacer es unirse con los cojinetes o almohadillas, lo cual es lógico, ¿no? Si me uno con él, con ellas, ya, le divido a la aurícula acá y le divido a la aurícula acá, ¿sí o no? Entonces es lógico que esté creciendo hacia allá. ¿Qué encuentran más? ¿Qué encuentran además? Este tabique tiene un orificio en su borde libre. Y por ahí dijeron, hay palabras para hablar de orificios. Ejemplo, foramen. Señor Pérez, la más fácil. Agujero. Una no tan fácil, señorita Ayala. Qué cargoso. Quiero curarme en santo. Ya está foramen. No, septum es tabique. Fosa no, es una palabra con mo.
y que usan muy bastante. Orificio. Jefa. Ok. Orificio en latín. No. ¿Alguien que hable lenguas muertas? Ostium. Las tres palabras que puedan encontrar en los libros, en las pruebas, etc. Foramen, agujero, ostium. Y en el otro, tabique o septo. O septum, como le suelen poner en latín. Ok. Qué lindo que sería que ahí termine la movida, ¿no? O sea, un pinche tabique que va creciendo, que se une con los cojinetes de armadillas, y ahí la una aurícula, y ahí la otra aurícula. Pero, ¿qué dice usted, señorita Ayala? ¿Ahí termina? No, desgraciadamente no. Porque hay una consideración fisiológica prenatal que usted tiene que tener en la cabeza. Si cerrásemos ahorita, con esa pared, la aurícula derecha de la izquierda, les volvemos independientes, se jodió. ¿Por qué dice que se jodió, doctor? Usted sabe que acá tiene que llegar cierta sangre. Ya. ¿Oxigenado o desoxigenado? Ya. En el futuro por unas tales clavas, ¿correcto? Y este otro lado tendrá que llegar en cambio una sangre por unas tales pulmonares que ya vamos a revisar, ¿correcto? En esta época, pulmonares, lejos. Están los precursores de las venas cavas. Los pulmones, estamos en el periodo embrionario, quinta, sexta semana. Pulmones, pues, o sea, está queriendo empezar el esbozo del pulmón en una etapa que se conoce como pseudoglandular. Así que un pulmón haga hematosis y me mande sangre oxigenada ahorita, negado. Además, ¿qué oxígeno va a respirar el guapo ese rato? Si estás nadando en líquido amniótico. Y que fuera pez para que filtre el oxígeno por las branquias. No puede. Si yo cierro eso, porque de aquí vas a la ventrículo izquierdo y de ahí al resto del cuerpo, le voy a negar al bebé la única fuente de sangre oxigenada que logra en esta época llegar. Ya vamos a ver en su momento. En esta época, a la futura aurícula derecha es a donde va a llegar la sangre oxigenada. Y si acaba de llegar la sangre oxigenada, yo no la necesito aquí, ventrículo derecho, pulmones. No la necesito ahí. La necesito de aquí a la circulación sistémica. Aquí aparece el concepto de cortocircuitos. En la época prenatal hay 3 cortocircuitos vitales para que podamos existir y seguir creciendo. Y usted está ahora viendo el primero. Todavía no está estructurado. Estamos viendo cómo va a formarse. Pero aquí está viendo usted cómo se va a desarrollar ese primer cortocircuito. De derecha a izquierda para que la sangre rica en oxígeno que va a llegar logre de aquí pasar acá, ventrículo izquierdo y seguir al cuerpo. Así que, por eso en el libro encuentra primer tabique, primer agujero, ostium primum o foramen primum. Primum. ¿Por qué? Porque no sé por qué en ciertas pruebas, incluidas el semestre anterior, me escribían premium. No me acuerdo la pregunta que les hice en el seminario, pero la respuesta era ostium primum, lo que me acuerdo. Y un montón de gente me puso ostium premium. Me quedé pensando, ¿qué pensó? Es primum, más parecido a primum, a primo. ¿Ok? Pero no premium. No sé, les juro, hay cosas que no entiendo qué pasa. ¿Ok? Entonces, si ese es el primer tabique y es el primer agujero, por lógica, debe haber un segundo tabique y un segundo agujero. Terminemos hoy día con eso. Veamos qué le va pasando a este tabique. Verán, va a ir creciendo, va creciendo. Ok, ostium primum, no premium, ¿no? Ok. Venga, pasó algo. Antes de que el primer tabique
termine de unirse con los cojinetes o almohadillas antes, por apoptosis aparece el segundo agujero. Foramen secundum, ostium secundum. En el mismo tabique, aquí está ese agujero, vean. Aparece un segundo orificio. ¿Ok? ¿Qué termina por ocurrir? Vean lo que va a pasar. Ya, se cierra esta vaina. Se cerró el primer tabique, pero me dejó este segundo agujero para que siga existiendo ese cambio derecha-izquierda. Pero ya, logró unirse. Pero aquí viene otra cosa. Algún día van a nacer. Y si uno va a nacer, tener huecos en el corazón no es muy buena idea. Como ya más o menos van notando, orificios anormales en el corazón pueden dar problemas. Y que ese hueco se quede ahí en la vida postnatal, solo nos podía dar este problema. Respiras, respiramos, entra ahora sí sangre oxigenada acá, ¿y qué podría ocurrir? Pasa. Y tal vez eso no es muy saludable. Tengo que cerrarlo. Ahí entra el huevo, corremos de esto de aquí. El segundo tabique. Está medio receloso, todavía no ha querido salir, le intimidaron un chance, pero ya es hora de que asome. Ahí está. ¿Dónde? Ok, déjenme enseñarle dónde está. Para empezar, en los libros se encuentran, el segundo tabique está a la derecha del primer tabique. ¿Empata? Otra vez, derecha, izquierda. Este es el primer tabique. Miren, esta cosita aquí es el segundo. ¿Está a la derecha del primero? Sí. Sí, está a la derecha del primero. ¿Dónde está acá? Ese es. ¿Qué forma tiene? Otra vez la bendita C, semiluna. ¿Crece en el mismo sentido que el primer tabique? Crece desde arriba, Simón, pero no desde atrás. Desde adelante. Y empieza desde adelante a irse para atrás. ¿Ok? Veamos cómo termina esta cosa y con eso ya se va. Va creciendo ese tabique. Y... ay, se me fue un segundito antes. Déjenme parar en un momento preciso. Ahí. Fue creciendo, como ustedes acaban de notar, desde adelante y desde arriba, pero se detuvo aquí. Ese orificio es este de acá. Nada que ver con el ostium secundum, ¿no? El ostium secundum estaba acá arriba, ¿ok? En la pared del primer tabique. Pero me dejan esta cosa de acá. ¿Quién fue la que me dijo que hay una fosita en el tabique del auricular? ¿Quién dijo lo de la fosa? No, por aquí. ¿Quién dijo de la...? Habla en serio, no sé. Dijeron que en el tabique del auricular había un hundidito, ¿no es cierto? Le presento el hundidito anatómico del futuro. Este espacio de aquí es eso que en anatomía usted ve, que le enseñaré en el laboratorio con los corazoncitos, y que nos recuerda que alguna vez ahí hubo un orificio real. ¿Ok? Agujero, vale. Agujero, porque pasa la sangre por ahí. Los dos tabiques no están bien pegados entre sí. Me refiero al primer y segundo tabique, no están bien pegados entre sí. Entonces la sangre puede hacer esto. La sangre puede hacer esto. Viene, entra por este hueco y sigue. Viene, entra por el hueco y sigue. Porque los dos tabiques todavía no están bien pegados. Así que el señor Vargas y la señorita ya la recordarán. Aquí hay una estructura que está funcionando como válvula. ¿Entienden el concepto válvula? Ya. Deja pasar en un solo sentido y no permite que la sangre se regrese. Me acaban de decir válvula mitral estúpido, ¿saben? Ese es su objetivo, ¿no? La sangre fluye en un sentido y cuando trata de regresarse, si la válvula es competente, no le deja, ¿correcto? Le frena. Aquí lo mismo. Alguien permite que la sangre pase así
Y está bien, le expliqué por qué necesitamos que la sangre pase así, pero si esta sangre se le ocurre regresarse, no le deja. La sangre quiere regresarse y ¡pac! Choca en algo. Eso es lo que choca, eso es lo que está actuando como válvula. Recordarán, vieja confiable, prueba de ustedes, me acordé. ¿Qué estructura funciona como la válvula del agujero oval? Casi siempre pregunto eso, en diferentes fotos. Respuesta. De todo esto que acabamos de conversar hoy día para ya despedirnos, ¿cuál actúa como válvula del agujero oval? El primum. Tengan cuidado con el primum, ya. Septum primum. El primer tabique es la válvula del agujero oval. El primer tabique. Si esta cosita de aquí, esta lengüita, es la que está actuando para que la sangre pase así y que cuando se me quiere regresar, no le deja. ¿Ok? La válvula del agujero oval es el primer tabique. Permite en un sentido, pero no en el otro. Eso se cierra al nacer, pero al nacer solo se cierra fisiológicamente. Anatómicamente le toma semanas. Ya lo conversaremos en su momento. Meses de hecho. Así que, si este orificio se cierra bien, no hay problema. Hay guaguas que se quedan con ese hueco ligeramente abierto, lo cual usted me contará el día del seminario. El moco,